todos bienvenidos a esta sesión del Cancer Center TEC-100, en donde el doctor Salvador Campos Cabrera nos presentará el tema de generalidades del cáncer hematológico. El doctor Campos estudió en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Posteriormente hizo la especialidad en el Hospital de Especialidades del Seguro Social Siglo XXI. Está certificado por el Consejo Mexicano de Hematología. Pertenece a la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología, a la International Society of Hematology, a la American Society of Hematology, es a la Asociación Mexicana de Medicina Transfusional, es médico hematólogo del Cancer Center TEC-100, tiene consulta privada tanto en el Cancer Center TEC-100 como en el Hospital Star Médica, del cual es responsable del banco de sangre. Tiene consulta privada también en el H+, y el Star Médica, ya lo había dicho, y es catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad Anáhuac Campus Querétaro. Y entonces le doy la palabra, por favor, al doctor Campos con el tema generalidades del cáncer hematológico. Buenas noches, muchísimas gracias, doctor Zafra. Pues es un gusto estar aquí con todos ustedes compartiendo estos capítulos un poquito complejos porque las enfermedades neoplásicas de la hematología son muy diversas y con distintos síntomas. Haremos un breve espacio para platicar de lo que es la hematología, qué vemos, qué enfermedades nos encargamos de revisar, las enfermedades más comunes neoplásicas y síntomas y cómo hacer el diagnóstico de este tipo de enfermedades, en el sentido de que sepamos correctamente la referencia de los pacientes, porque muchas veces cuando estamos en la medicina general nos confundimos y no sabemos a dónde enviarlos, si al oncólogo, al hematólogo, y muchas veces el paciente anda ahí un poquito navegando. Entonces vamos a platicar de las enfermedades más comunes neoplásicas de la hematología, lo que son sus generalidades. Entonces, ¿qué es la hematología? Vamos a ver, porque muchas veces no logramos, sabemos qué es la hematología, pero no logramos entender qué es todo lo que comprende la hematología. Entonces, la hematología comprende o es la especialidad médica que se ocupa del estudio, el diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades de la sangre y los órganos que participan en su producción, como son la médula ósea, el vaso o los ganglios, entre otros. Y asimismo también se ocupa de los componentes de la sangre, que son los glóbulos rojos, plaquetas, leucocitos, plasma, etcétera, y de sus características y funciones. Esto es lo que comprende la hematología. Muchas veces creemos que la hematología solamente ve enfermedades propias de la sangre, como las anemias, las alteraciones de la coagulación, pero también vemos enfermedades de ciertos órganos que participan en la producción o en la función de la sangre, como los mencionamos anteriormente. Y ante esta situación, pues aquí tenemos qué órganos participan. Como ya lo habíamos mencionado, tenemos ciertos tejidos y tenemos ciertos órganos. Tenemos el timo que en el transcurso de la madurez va desapareciendo, pero con este tipo de enfermedades vuelve a crecer y crece rápidamente y de forma importante. También tenemos lo que es la médula ósea propiamente, otros órganos secundarios como las amígdalas, los ganglios linfáticos, el vaso, las mucosas. Muchas mucosas tienen tejido linfoide y de hecho de ahí derivan muchas enfermedades neoplásicas en nuestra área. Y si se fijan, prácticamente tenemos todos estos órganos y todos estos tejidos en prácticamente todo el cuerpo. Aquí tenemos este dibujito y tenemos aquí de color verdecito los ganglios, el sistema linfático y el resto de órganos que comprenden o forman parte de la sangre. Ya propiamente hablando de la sangre, pues lo que sabemos, los eritrocitos, los leucocitos, los trombocitos o plaquetas. Y ya sabemos que son células completamente especializadas cada una de ellas e incluso tienen subdivisiones como son los leucocitos, que ahorita lo veremos, y cada una tiene nuevamente, como lo dije anteriormente, sus funciones muy especializadas. Aquí tenemos a las células de la sangre, que son los granulocitos y los agranulocitos. Dentro de los granulocitos tenemos al neutrófilo, al basófilo y al eosinófilo.
y de los agranulocitos, los monocitos y los linfocitos. Cada una de estas células nos puede dar una enfermedad. Me regreso tantito. Cada una de estas células de los eritrocitos, leucocitos y plaquetas nos pueden dar enfermedades, tanto benignas como malignas. Entonces, esto va a hacer que la hematología tenga una gran variedad de enfermedades. Ahora, como comentamos, ¿qué enfermedades o la gran variedad de enfermedades que vemos en la hematología? Pues tenemos las anemias y las alteraciones de los eritrocitos. Aquí una de las anemias más comunes, la anemia por deficiencia de hierro, pero también tenemos otras anemias que son hereditarias, que van pasando de familia, de los participantes o de las personas de familia en familia. Tenemos la anemia de enfermedad crónica, que aquí puede entrar la anemia del cáncer, que también es otro capítulo importante. Tenemos las anemias por deficiencias nutricionales, la deficiencia de vitamina B12, de folato, anemias hereditarias con ciertas alteraciones, como es la anemia de Fanconi, la Diamond-Bachmann anemia. Tenemos las anemias hemolíticas por ciertas deficiencias de algunas enzimas. Tenemos las adquiridas, como son las anemias hemolíticas inmunológicas. Tenemos las anemias no hemolíticas, como es la anemia, ya la mencionamos anteriormente, de enfermedad crónica, la anemia plástica. Aquí un capítulo importante de la anemia plástica asociada a tratamientos del cáncer, ya sea quimioterapia, radioterapia, la anemia de Fanconi, en fin, una gran cantidad de anemias que podemos estudiar en la hematología. Muchas veces creemos que anemia es solo una, no, anemia es prácticamente la manifestación clínica de alguna otra enfermedad y ya le vamos poniendo distintos nombres, pero decir anemia es algo muy, muy general. Entonces, decir anemia y ponerle de enfermedad crónica, anemia plástica, anemia de Fanconi, anemia hemolítica autoinmune, ya le vamos poniendo los distintos nombres para poder hacer diagnósticos. Entonces, este es un gran grupo de enfermedades que revisamos, que son las anemias y las alteraciones de los eritrocitos. Posteriormente vienen las alteraciones de la coagulación. También nos encargamos en la hematología de revisar ciertas enfermedades de la coagulación, y dentro de la coagulación tenemos las enfermedades que sangran o que son las hemorrágicas y las enfermedades que trombosan. Dentro de ellas tenemos la hemofilia, la deficiencia de vitamina K, alteraciones en las plaquetas como la enfermedad de Bernard-Solier, la trombastenia de Glassman, la PTT o la púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome urémico hemolítico, las alteraciones mixtas de la coagulación y las plaquetas, como es el von Willebrand, la coagulación intravascular diseminada. Un capítulo importante en la oncohematología. Muchísimos pacientes se complican asociadas al cáncer con esta situación, con una coagulación intravascular diseminada. Tenemos las trombocitopenias inducidas por heparina. Entonces, este es otro gran capítulo que también revisamos, las enfermedades que sangran, pero como no solamente sangran, también nos van a generar coágulos trombos, también revisamos este tipo de enfermedades. Deficiencia de antitrombina, factor 5 de Leiden, proteína S, proteína C, síndrome antifosfolípido, es decir, enfermedades que generan una hipercoagulabilidad y el paciente se nos trombosa. Y estos capítulos muchas veces son también importantes y tienen mucho que ver con la oncohematología, porque luego tenemos pacientitos que tienen estas enfermedades y ya sea por esta enfermedad y luego asociada al cáncer y a los tratamientos que utilizamos en el cáncer, tenemos pacientitos que se nos trombosan y hay que darles un manejo especializado. Ya. Ahora sí, de los capítulos que nos importan un poquito más en esta plática, las neoplasias hematológicas. Y aquí es donde empieza la gran variedad de enfermedades que tenemos en la hematología, enfermedades neoplásicas, que podemos tener desde los síndromes mielodisplásticos, esto anteriormente conocido como las preleucemias. Anteriormente le llamábamos al síndrome mielodisplásico, a la displasia, preleucemia. ¿Por qué? Porque prácticamente muchas de estas enfermedades terminan en leucemias. Desafortunadamente el término impactaba mucho, entonces pues se le tuvo que cambiar el nombre. Y ahorita actualmente lo conocemos como síndromes mielodisplásicos. Posteriormente vienen los síndromes mieloproliferativos, la policitemia vera, la trombocitosis esencial, la mielofibrosis, tenemos enfermedades de histiocitos, enfermedades de células plasmáticas como el mieloma múltiple, la gamopatía monoclonal de significado incierto, la macroglobulinema de Waldenström.
Y de aquí nos pasamos a los linfomas. Probablemente entre los linfomas que tenemos acá y las leucemias, los cánceres más conocidos en la hematología, en la oncohematología. De los linfomas tenemos el linfoma Hodgkin, el linfoma no Hodgkin, y las leucemias tenemos las agudas y las crónicas. Muchas veces escuchamos el término linfoma, el término leucemia, y nos asustamos, pero tenemos enfermedades ya sean linfomas, leucemias, desde los que son muy agresivos y efectivamente hay que actuar de forma rápida, hasta los que son muy indolentes, que incluso solamente vigilamos a estos pacientes, ni siquiera le damos un tratamiento, porque sabemos que someter a las toxicidades que requieren los tratamientos de la hematología, pues muchas veces no es necesario ante ciertas circunstancias. Y ya hablando también otra vez propiamente del cáncer hematológico, vamos a ver que es tan extenso o tanta las variedades de cáncer que tenemos, que se ha dado a la tarea de generar clasificación, y cada quien la quiere clasificar, y a través del tiempo ha existido muchas clasificaciones, las cuales algunas han desaparecido, algunas persisten. ¿Por qué? Por su utilidad. Por ejemplo, en mi personal opinión, la Working Formulation es una de las clasificaciones muy importantes, junto con la FAB. La Working Formulation porque nos habla de la agresividad de nuestras enfermedades. No es lo mismo enfrentarte a un linfoma indolente o no agresivo a enfrentarte a un linfoma exageradamente agresivo, que así los clasificamos: muy agresivo, indolente, agresivo, muy agresivo. Entonces, esta clasificación particularmente a mí me gusta mucho. Posteriormente, la de la FAB, pues es la escuela clásica, la escuela en la que pues la hematología tiene un gran sustento, que es una clasificación morfológica muy importante. Y posteriormente, pues ya pone orden la Organización Mundial de la Salud y empieza a clasificar. Ya dice, ¿saben qué? Pues tenemos un gran desorden, vamos a poner orden en todo esto, y ya actualmente a nivel mundial utilizamos estas clasificaciones, que ahorita la vamos a revisar y van a ver que es una gran cantidad de enfermedades. Ahorita que revisemos a ojo de buen cubero, pues son prácticamente como cerca de 200 enfermedades neoplásicas las que tenemos en la hematología. Y aquí empezamos, tenemos las neoplasias de células B maduras, que son pues prácticamente muchos de los linfomas que mencionamos anteriormente. De ahí nos vamos, continuamos, perdón, con las neoplasias de linfocitos B maduros. Después pasamos a las de los linfocitos T y NK, que son una gran cantidad también. Posteriormente, el linfoma Hodgkin, los trastornos asociados después del trasplante. Muchas veces decimos, no, pues se trasplanta y ya lo curamos. Pues muchas veces tenemos neoplasias secundarias a un trasplante, y aquí los tenemos. Luego las neoplasias de las células de los histocitos y de las células dendríticas. Esto hablando propiamente de las enfermedades linfoides, de la estirpe linfoide, recordando que tenemos dos líneas de células, la línea linfoide y la línea mieloide, y posteriormente pasamos a la clasificación de las neoplasias mieloides. Aquí tenemos, como comentamos anteriormente, los síndromes mieloproliferativos, la mastocitosis, los linfomas, las neoplasias mieloides linfoides que comparten ciertas características y que no podemos hacer la diferenciación, lo que llamamos un traslape. Los síndromes mielodisplásticos que ya habíamos comentado, y también aquí que se juntan con los síndromes mieloproliferativos, es decir, se nos juntan enfermedades que tienen características de una o de dos enfermedades al mismo tiempo, los síndromes mielodisplásicos propiamente, las leucemias mieloides agudas y las neoplasias relacionadas, que aquí es donde entra mucho en juego todo lo que es la genética, los cromosomas, la epigenética, muchos estudios de laboratorio especiales que echamos mano para poder hacer de algunos diagnósticos de forma muy concluyente, y luego los que ya hacemos de forma morfológica mediante una espiral médula ósea. Posteriormente las leucemias de linajes ambiguos, como les digo, si se van fijando en todas las enfermedades que vamos platicando, pues unas tenemos que se nos juntan dos enfermedades o que expresan marcadores de dos enfermedades. Entonces es muy compleja la hematología. Y ya por último las leucemias de estirpe B. Y abajo las de estirpe T. Entonces si se fijan son una gran cantidad de enfermedades.
de las neoplásicas que revisamos. Y es por eso que les digo yo a mis alumnos, a los compañeros, colegas, médicos generales, oncólogos, hematólogos, personalmente, que la especialidad de la hematología, personalmente a mí se me hace una especialidad muy fascinante porque pues podemos ver una gran diversidad de enfermedades, desde las enfermedades benignas, que son unas simples anemias que pueden terminar en algo muy sencillo como en algo muy complicado, los trastornos de la coagulación, que ahorita está muy de moda la coagulación, con las famosas trombofilias, que las mujeres no se pueden embarazar, que tienen coágulos en el pulmón, etcétera. Entonces también esa parte ya está agarrando mucho revuelo y finalmente pues toda la ciencia que se le echa a las enfermedades neoplásicas actualmente, ya sea de la oncología o de la hematología, pero pues ya estamos hablando de muchos estudios moleculares, PCRs, secuenciación de nueva generación, en fin, muchísimos estudios muy especializados para poder definir un poquito más este tipo de enfermedades. ¿Y de qué nos sirve poder definir, poder conocer un poquito más este tipo de enfermedades? Dar tratamientos muy especializados y muy específicos, menos tóxicos, con mayor éxito, mejores sobrevidas globales, sobrevidas libres de enfermedad largas. En fin, nos ha servido todo este avance muchísimo para poder dar una mejor calidad de vida a nuestros pacientes y una mejor atención ante estas enfermedades. Y ahora, propiamente ya hablando de lo que son síntomas, no puedo hablar así como en general de las enfermedades hematológicas. Claro que efectivamente, ¿cuál es la gran denominador? Que se afecta por mucho lo que es la sangre. Entonces sí tenemos un poquito de lo que es la anemia, las plaquetas bajas y las defensas bajas. Esa es la gran característica de las enfermedades de la sangre, pero después ya lo tenemos que asociar por distintas enfermedades, lo que son los linfomas, lo que son las enfermedades de células plasmáticas, lo que son las leucemias, que es lo que asociamos un poquito más a anemia, plaquetas bajas, infecciones. Entonces vamos a hablar un poquito por separado de las enfermedades. Vamos a hablar tanto de los síntomas como cómo poder hacer diagnósticos para poder saber hacia dónde derivar estos pacientitos. Ya de tratamientos no me voy a meter porque ya los tratamientos es algo un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque al conocer muchas técnicas de diagnóstico, poder definir correctamente qué expresa cada una de las células neoplásicas de la sangre, podemos hacer tratamientos muy dirigidos. Entonces eso sí ya es algo más especializado. Ya llegará el capítulo que hablemos específicamente de alguna enfermedad y ahí sí podremos hablar de tratamiento especializado de esa enfermedad. Pero ahorita que vamos a hablar de generalidades, los tratamientos los vamos a dejar para otro capítulo. Entonces, los síntomas de los linfomas. Tenemos aquí el linfoma Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. Al parecer, los síntomas son similares, lo único que cambia es la patología, es decir, las biopsias que tomamos y el reporte de estas, que es lo que nos va a hacer la gran diferencia entre el linfoma Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. Pero prácticamente lo que estos pacientes se quejan es de linfadenopatía. ¿Qué es lo importante de la linfadenopatía? Es no dolorosa, al tocarla no duele, no se siente la sensación ahí de calor, en fin, es una adenopatía no dolorosa, eso es lo más característico, no duele esa adenopatía, entonces muchas veces pasa desapercibido porque el paciente, mientras no tenga una adenopatía ya un poco grande, un poco de tamaño mayor, prácticamente no le da una mayor importancia. Incluso ese es uno de los grandes problemas que tenemos con esta patología, con estos linfomas, que mientras no sea una masa muy grande que le genere un problema al paciente, el paciente o deja pasar el tiempo, le da miedo y no quiere ir a hacerse algún estudio o con algún médico y hasta que empieza a crecer, pues ya es que atiende. ¿Y qué pasa? Que cuando ya empieza a crecer un poquito más, pues ya estamos a lo mejor en un estadio más avanzado. Entonces, esa es la gran característica. Posteriormente vamos a ver que en el linfoma Hodgkin lo más común es el área cervical. Bueno, primeramente lo más común es que es un ganglio localizado, es decir, un solo ganglio. El linfoma Hodgkin se caracteriza por tener un solo ganglio. Muy pocos casos son ganglios diseminados.
Entonces, simplemente por tener un ganglio único o una sola cadena ganglionar afectada, pues son enfermedades de mucho mejor pronóstico que los linfomas no Hodgkin, que esos sí son un poquito más generalizados. Pero bueno, vamos a ver que pueden ser cervicales, supraclaviculares, axilares, mediastinales, en cualquier parte. Como revisamos en las primeras diapositivas donde vimos cómo estaba compuesto los órganos hematopoyéticos, revisamos y vimos que los órganos van desde la nuca hasta la rodilla, al hueco popliteo, pasando por todo lo que es la nuca, el cuello, los hombros claviculares, supraclaviculares, axilares, mediastinales, abdominales, inguinales y popliteos. Entonces, cualquier ganglio puede crecer. Aquí, ¿qué va a ser lo más importante? Pues que nos puede dar, depende de dónde esté creciendo, los síntomas que pueden dar los linfomas. ¿Y cuáles son los grandes síntomas o los más importantes por los cuales incluso son urgencias médicas? Cuando tenemos un ganglio mediastinal, nos puede dar un síndrome de vena cava. Cuando tenemos un ganglio retroperitoneal, puede comprimir el estómago, tener saciedad temprana. En fin, depende de la localización, va a ser el síntoma, y depende de la localización va a ser la gravedad también de estos síntomas. Posteriormente vemos que en el linfoma no Hodgkin 10 a 20% son localizados, mientras que el resto pues, prácticamente están envolviendo a otros, tanto a múltiples cadenas ganglionares como otros órganos extraganglionares. ¿Cuáles son los órganos extraganglionares? Como ya lo vimos en las primeras diapositivas, la médula ósea, las mucosas, como es el estómago, el vaso, el hígado, en fin. Ya empieza a invadir un poquito más estos linfomas a nivel orgánico. En la médula ósea podemos tener anemia, podemos tener leucopenia, podemos tener plaquetopenia, y esto se va a ver reflejado en fatiga, infecciones y sangrado. Y luego también, como se nos puede infiltrar el sistema nervioso, pues podemos tener manifestaciones a este nivel también. Podemos tener debilidad, pérdida de la sensación, en fin, todo va a depender de dónde esté infiltrando nuestro linfoma. Y algo muy característico, eso es algo muy importante, síntomas B. Los síntomas B son síntomas típicos y característicos de las enfermedades hematológicas, principalmente de los linfomas. Incluso le confieren un pronóstico. Paciente que tenga síntomas B va a tener mal pronóstico. Paciente que no tenga síntomas B no va a tener tan mal pronóstico, también juntando el resto de marcadores pronóstico, pero los síntomas B forman parte de los marcadores de pronóstico de las enfermedades hematológicas, específicamente linfomas. ¿Y en qué consisten estos síntomas B? Fiebre de bajo grado. Eso es algo muy importante, porque aquí no hay que confundir el capítulo de la fiebre de Pale-Esten como la fiebre de los síntomas B a la fiebre de origen oscuro. La fiebre de origen oscuro es otro capítulo muy importante de la medicina interna, en el cual podemos terminar con patologías inmunológicas, infecciosas, neoplásicas, en fin. Pero la fiebre del linfoma es una fiebre que no pasa de 38.3, la cual es frecuente, puede ser ya sea que todos los días, un día sí, un día no, una semana sí, una semana no, en fin, es recurrente y no mayor de 38.3. Si tenemos una fiebre de 38.5, 39, 40, hay que estar pensando en alguna infección, que también se nos puede confundir con este tipo de fiebres. ¿Por qué? Porque, como lo mencioné anteriormente, muchos de los síntomas de las enfermedades hematológicas son procesos infecciosos. Entonces se puede estar juntando con un proceso infeccioso y esto hace que se nos confunda. Pero la fiebre propia de los síntomas B es lo que comentamos. Fiebre de bajo grado no mayor de 38.3. Posteriormente vienen las sudoraciones. Es una sudoración intensa. Prácticamente es nocturna, pero también hay pacientes que la tienen en cualquier hora del día, pero más frecuentemente es en la noche. ¿Y cómo es esa sudoración? No crean que es que le suda tantito la cabeza y se siente incómodo, no. El paciente suda y les refiere que le parece que le están echando cubetas de agua. Entonces el paciente se empapa de sudor y se tiene que cambiar ya sea la pijama o incluso las sábanas 2 o 3 veces en la noche. Esa es la gran característica de estos sudores. Y ya por último, la pérdida de peso.
pérdida de peso es 10% del peso habitual en los últimos 6 meses. Eso nos habla pues de que el paciente está teniendo una enfermedad que se lo está consumiendo, que está muy activa, pero así es tal cual. 10% del peso habitual en los últimos 6 meses, que también no hay que confundirlo con el capítulo de pérdida de peso de origen, o a investigarlo, porque también ese es otro capítulo importante de la medicina interna. La definición aquí es 10% del peso habitual en menos de 6 meses. Diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de nuestro linfoma? El diagnóstico del linfoma, como dice aquí, se hace con una biopsia excisional del ganglio, del vaso, del hígado, del órgano que esté infiltrado. Como muchas veces, o la gran mayoría son ganglionares, aquí lo ponemos, la biopsia del ganglio. Cosas importantes, aquí no nos es útil una biopsia por aspiración, con aguja fina, porque los ganglios en el linfoma van infiltrando de forma en parches. Entonces podemos caer en una zona que solamente está inflamada, que no hay células neoplásicas y reportan un falso negativo. Mandamos al paciente, le decimos, no, no pasa nada, váyase a casa, y el paciente sigue sintiéndose mal, los ganglios siguen creciendo y sigue avanzando la enfermedad. Entonces siempre recomendamos que sea una biopsia de un ganglio y que sea de forma excisional. Ya cuando tenemos el diagnóstico, se manda patología, el diagnóstico nos lo va a dar el patólogo. Actualmente existe la especialidad de hematopatología, entonces nos apoyamos muchísimo con los hematopatólogos, ya no solamente con la patología convencional, sino ya también con las técnicas de inmunistoquímica, que para nosotros son muy útiles para ver qué marcadores se expresan, una, para concluir diagnóstico, y dos, para poder definir si tenemos algún tratamiento que podamos dirigir a esa expresión y tener mejores resultados. Pero bueno, ya que tenemos el diagnóstico, vamos a estadificar a la enfermedad. ¿Y cómo la vamos a estadificar? Con estudios de imagen. Aquí hablamos de las tomografías, de las resonancias, pero el estudio o el formato de imagen más útil o que más nos sirve para esta patología es el PET. Es la tomografía por emisión de positrones. Es la que nos va a ayudar a catalogar un poquito mejor esta enfermedad. ¿Por qué nos ayuda más? Porque pues, nos va a definir correctamente qué ganglios sí están activos y qué ganglios no. En las tomografías muchas veces se nos pasan desapercibidos porque hay ganglios pequeños que no logramos percibir, pero que sí tienen un gran consumo. Entonces muchas veces quedamos con una subestadificación. Nos quedamos en una estadificación 1 o 2 cuando realmente es 3, 4 cuando hacemos un PET. Y luego otro estudio que nos ayuda para estadificación y pronóstico es hacer un aspirado de médula ósea. Cosa importante, porque por ahí luego de repente llegan a la consulta enviados porque nos dicen, es que probablemente tengo un linfoma, lo enviamos para que le haga aspirado de médula ósea y concluya diagnóstico. El aspirado de médula ósea en un linfoma no es diagnóstico. Podría llegar a serlo si el linfoma está invadiendo médula ósea, está infiltrando médula ósea, pero si no está infiltrada la médula ósea no podemos concluir un diagnóstico. Entonces solamente es para estadificación y para eso nos ayuda este estudio. Y posteriormente pues ya tenemos algunas otras estudios de laboratorio para realizar y tanto para diagnóstico como para pronóstico. Y nada más pues como conclusiones, ¿no? Lo que es el linfoma Hodgkin, no Hodgkin, los síntomas asociados y el diagnóstico, como se platicó anteriormente. Me la salto porque ya está repetida. Y ahora pasamos a lo que son las leucemias. Aquí vamos a dividir a las leucemias en agudas y en crónicas. Dentro de las agudas tenemos a la leucemia mieloide aguda, la leucemia linfoblástica aguda. ¿Cuál es la gran característica de estas enfermedades? Como lo comentábamos, anemia, sangrado, infecciones. Todo asociado a la caída de las células de la sangre. También podemos tener dolor en los huesos porque se van juntando los blastos dentro del hueso y empieza a haber un ligero dolor o un dolor muy fuerte, hepatoesplenomegalia, linfadenopatías, y esto un poquito más asociado a las leucemias linfoblásticas porque infiltran un poquito más estos órganos, dado que son parte del sistema inmunológico. Posteriormente tenemos algunas otras leucemias curiosas, como es la leucemia promielocítica, la leucemia T,
que tienen ciertas características. La leucemia promielocítica va a cursar con una coagulación intravascular diseminada. ¿Recuerdan que les comenté que tenemos enfermedades de la coagulación? Pues miren, aquí ya se nos está metiendo una de ellas y está muy asociada a esta enfermedad, a la leucemia promielocítica aguda. Es más, paciente que llega con sangrado y sospechamos de leucemia, prácticamente estamos sospechando de una leucemia promielocítica. Posteriormente, acá de este otro lado, pues tenemos a la leucemia linfoblástica de estirpe T, que esta es la que se nos mete al timo, que por eso se llama T del timus, y es la que nos va a generar grandes problemas a nivel mediastinal, síndrome de vena cava superior, disfagia, disnea, en fin, todo por el crecimiento mediastinal. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Dentro de las leucemias agudas vamos a tener que, si el paciente tiene leucocitosis, vamos a ver incluso blastos en sangre periférica. Morfológicamente hay que hacer la diferencia entre si son mieloblastos o linfoblastos, que muchas veces es un poco difícil hacerlo en sangre periférica porque se distorsionan mucho las células al tratar de salir por las venas o por el componente vascular de la médula ósea, se distorsiona, cambia de forma y no podemos tener un diagnóstico muy certero. Es por eso que es importante en las leucemias hacer un aspirado de médula ósea. Aquí sí, cuando tenemos la sospecha de una leucemia aguda, el diagnóstico está en médula ósea. ¿Y qué podemos encontrar? Blastos mieloides, blastos linfoides, y tenemos que tener por definición más del 20% de blastos en médula ósea para poder concluir el diagnóstico de una leucemia aguda, sea mieloblástica, sea linfoblástica. Ya que hacemos nuestro aspirado de médula ósea, pues hacemos nuestro extendido en laminita para poder ver. La morfología es muy importante. Luego por ahí dicen compañeros, nah, pues es que ustedes en privado tienen todo para hacer diagnóstico. No es cierto. Podremos tener todo, pero muchas veces no tenemos, el paciente no tiene cómo pagar un estudio de inmunofenotipo, citogenética, molecular para hacer diagnósticos un poquito más certeros. Entonces tenemos que seguir basándonos en la morfología y ya sabemos qué características tienen los mieloblastos y ya sabemos qué características tienen los linfoblastos. Y de ahí le vamos poniendo el nombre de la leucemia mieloide aguda, leucemia linfoide aguda. Y aparte, no solamente mieloide o linfoide, sino también que M0, M1, M2, M3 hasta M7. Y de este lado de la linfoide, de los linfoblastos, la L1, L2, L3. Pero aquí hay una cosa importante. Tenemos la linfoblástica B y la linfoblástica T. Morfológicamente no la podemos diferenciar. Entonces, ¿qué hacemos para poder diferenciar o poder concluir un poco más, saber de qué leucemia estamos hablando? El famoso estudio que se llama inmunofenotipo. Aquí podemos detectar si es una leucemia mieloide por los marcadores que expresa, una leucemia linfoide por los marcadores que expresa. Dentro de las linfoides podemos ver si es T, si es B, en fin. Este estudio del inmunofenotipo es un estudio muy, muy importante. Mide o checa todos los marcadores de la membrana de las células de la sangre. Entonces, es un estudio que nos va a dar un diagnóstico muy, muy fino. Ahora, síntomas de las leucemias crónicas. Leucemia mieloide crónica, leucemia linfoide crónica y la leucemia de células peludas. Lo mismo, anemia, trombocitopenia y leucopenia. Prácticamente, si se fijan, ese es el común denominador de las enfermedades de la sangre, pero ya después cada una va teniendo ciertas características. La mieloide crónica cursa con hepatoesplenomegalia muy grande. De hecho, tenemos pacientes que incluso el vaso les llega a medir hasta 30 centímetros. Es un vaso muy grande. El vaso más o menos aproximadamente mide entre 8 a 12 centímetros, lo más grande. Aquí se triplica el tamaño del vaso. La linfoide crónica se caracteriza por tener adenopatías y la leucemia de células peludas solamente por la esplenomegalia. La diferencia con la mieloide crónica es que acá hay hepato, el hígado también está crecido. ¿Cómo diagnosticamos la leucemia mieloide crónica? Vamos a tomar una aspirada de médula ósea y vamos a ver, esto es en sangre periférica, vamos a hacer un frotis de sangre periférica, vamos a ver muchísimas células, vamos a ver muchas células de características de células maduras. Vamos a tener monocitos, neutrófilos, mielocitos y metamielocitos. Esta es la característica, que vamos a tener células
no inmaduras como son los blastos, pero sí ligeramente inmaduras, no van a estar completamente maduras y van a salir a sangre periférica, que eso no es normal. En sangre periférica siempre tiene que haber células maduras. Entonces ya vamos viendo estas características de células inmaduras y vamos sospechando de las distintas enfermedades. En este caso de la leucemia mieloide crónica. Posteriormente, bueno, hay que hacer el diagnóstico diferencial con una reacción leucemoide. Una reacción leucemoide. ¿Qué es una reacción leucemoide? Una sobreexpresión de los neutrófilos de una persona ante una situación inflamatoria o infecciosa, es decir, una respuesta inflamatoria. Y ya conocemos ciertas características de las reacciones leucemoides. Y ya posteriormente lo que necesitamos hacer pues, es una aspirado de médula ósea donde vamos a ver una hiperplasia de todas las células, principalmente de la línea mieloide. Y aquí vamos a hacer o buscar la presencia de blastos, porque esta enfermedad puede tener una manifestación blástica, es decir, una leucemia aguda, se puede transformar a una leucemia aguda. Y ¿cómo hacemos ya el diagnóstico? Prácticamente de certeza con un estudio citogenético, un estudio molecular. El cromosoma Filadelfia con su sobreexpresión en el oncogen BCR-ABL. Es como hacemos y concluimos prácticamente esta enfermedad. Posteriormente pasamos a la leucemia linfocítica crónica. En el frotis de sangre periférica vamos a ver puros linfocitos. Cosas importantes, vamos a ver aquí células en canasta, es decir, a la hora de nosotros hacer el extendidito de la sangre periférica, como son linfocitos muy frágiles, no son células maduras sanas, son muy frágiles, a la hora de extender esta laminita vamos a destruirlas. Y eso es algo muy característico, células en canasta, y aparte vamos a ver puro linfocito. Por definición, más de 5,000 linfocitos en sangre periférica nos hace un diagnóstico, nada más que hay que encontrarle la clonalidad. ¿Y cómo vamos a encontrar la clonalidad? Con el estudio, como les comenté, de inmunofenotipo, que es que le vamos a checar los marcadores CD5, CD20, CD23 que expresan en la membrana de esos linfocitos y concluimos el diagnóstico. Y posteriormente hacemos estudios genéticos para saber un poquito más de esa enfermedad, si va a ser fácil de tratar, va a ser resistente a tratamientos, qué características va a tener esa enfermedad. Posteriormente pasamos a la de células peludas, que lo vamos a ver en frotis de sangre periférica, así como se ve aquí con pelitos esas células. Es una gran característica de esta enfermedad. Vamos a ver que la médula ósea es un hueso seco, no podemos sacar y lo poquito que sacamos lo mandamos a estudiar inmunofenotipo y nos va a expresar estos. El inmunofenotipo, recuerden, es el estudio que checa los marcadores de membrana de las enfermedades. Entonces, con esto hacemos nuestro diagnóstico de leucemia de células peludas y pues prácticamente este es un resumen de lo que vimos anteriormente y cómo sospechamos y concluimos los diagnósticos de las leucemias. Ahora, otro capítulo importante que nos vamos a enfrentar, que se van a enfrentar ustedes como médicos generales y como oncólogos, les van a llegar derivados, las enfermedades de células plasmáticas, mieloma múltiple, gamopatía de significado incierto y macroglobulinemia de Waldenström. Sabemos que el mieloma múltiple cursa con calcio alto, falla renal, anemia y dolor óseo. Y ya cuando tomamos las placas, pues ya vemos que el paciente tiene lesiones líticas, las famosas fracturas patológicas. Y tomamos nuestro aspirado de médula ósea y detectamos más del 10% de células plasmáticas. La gamopatía de significado incierto es una entidad previa al mieloma, es decir, como un premieloma. Pero nuevamente, como es un significado incierto, no sabemos si se nos va a quedar en este estadio mucho tiempo o si se va a transformar en un mieloma rápidamente. Hay muchos estudios para saber qué hacer, si tratamos o no tratamos estas enfermedades. Y una macroglobulinemia de Waldenström, igualmente de células plasmáticas, nada más que aquí la característica es que va a ser una proteína MIGM. Va a generar hiperviscosidad, anemias hemolíticas y la característica en médula ósea va a ser que vamos a tener células linfoplasmocíticas. Esa va a ser la característica. Pero prácticamente, si se fijan, todas estas enfermedades también anemia, alteraciones en las células de la sangre. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esta enfermedad? Vamos a tomar sangre periférica, vamos a hacer aspirado de médula ósea, vamos a encontrar en sangre periférica fenómenos de Rouleau en el frotis de sangre periférica, es decir,
se hace el acúmulo de eritrocitos en pila de monedas, vamos a ver las inmunoglobulinas en la orina, las proteínas en la orina, vamos a solicitar la beta-2 microglobulina, radiografías, un PET para ver las lesiones líticas, hacemos un aspirar médula ósea y vamos a detectar células plasmáticas, que muchos dicen que es como células como en un huevo frito o en forma de cara de reloj, en fin. Muchas descripciones tienen estas células, pero son muy características y las podemos distinguir fácilmente, entonces necesitamos más del 10% de células plasmáticas. Trastornos mieloproliferativos, aquí ya pasamos otro capítulo, cuando se nos elevan los eritrocitos y le llamamos policitemia vera, cuando se nos elevan las plaquetas y le llamamos trombocitosis esencial, cuando se nos elevan los leucocitos y tenemos la leucemia mieloide crónica que ya se revisó anteriormente y la mielofibrosis primaria. Estas son otros trastornos hematológicos poco frecuentes, pero también revisamos este tipo de enfermedades. ¿Qué síntomas dan? Pues prácticamente dan síntomas de hiperviscosidad. Como dice aquí, la mayoría de los pacientes no tienen ninguna sintomatología y muchas veces lo que puede ocurrir son síntomas de hiperviscosidad. ¿Cómo diagnosticamos este tipo de enfermedades? Con trombosis, es decir, le da un infarto al miocardio, cerebral, hepático, etcétera. Muchas veces lo diagnosticamos con una trombosis. ¿Por qué? Porque es el incremento exagerado de estas células, eritrocitos, plaquetas, leucocitos, y a cantidades impresionantes, 1 millón de plaquetas, 1 millón de leucocitos, hemoglobinas o hematocritos de hasta 60%. Entonces son cantidades impresionantes que hacen que la sangre sea muy pesada, muy viscosa y genera coágulos fácilmente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Policitemia vera, se eleva la serie eritrocítica y le pedimos la mutación JAK2 positiva prácticamente en el 99% de los casos. Trombocitosis esencial, se elevan las plaquetas, JAK2 en la mitad de los casos y una cuarta parte con la mutación calreticulina. La mielofibrosis primaria, lo mismo, nada más que la diferencia entre la trombocitosis esencial y la mielofibrosis primaria es que acá tenemos una aplasia y un hueso seco. Y acá es una hiperplasia de plaquetas y un hueso muy hiperplásico. Y la leucemia mieloide crónica, como lo comenté anteriormente, con la translocación 922 y su oncogen BCR-ABL. Entonces, muchos de estos pacientes son asintomáticos y se hacen los diagnósticos mediante alguna otra razón, un estudio preoperatorio, donación de sangre, un check-up. Y muchas veces tenemos que empezar a excluir muchas cosas. Pero actualmente, como tenemos todas estas estudios mutacionales, pues tenemos un poquito más de luz para llegar rápidamente a los diagnósticos. Y ya por último, los síndromes mielodisplásicos. Los síndromes mielodisplásicos anteriormente pues era un área muy complicada. De hecho, muchas de las cosas que no sabíamos o conocíamos, decíamos, ay, pues mejor di que es un síndrome mielodisplásico y ya con eso nos bañábamos en el diagnóstico. Entonces, ¿qué le pasa a los pacientes que tienen un síndrome mielodisplásico? Como su nombre lo dice, mielo de médula ósea, displásico de displasia de formación. Entonces, son síndromes, enfermedades de la médula ósea que forman células anormales. Y ante esa situación, ¿qué ocurre? Pues son células que como no están normales, no están bien formadas, viven menos de lo normal. Entonces, empezamos a tener anemia, leucopenia y plaquetopenia, y con sus características de debilidad, infecciones y sangrados fácilmente. ¿Cuál es la gran característica de esta enfermedad? Como lo mencioné anteriormente, que se nos puede transformar a una leucemia aguda, principalmente mieloide, en 50%. Incluso hay literaturas donde, de acuerdo a las alteraciones citogenéticas, hasta el 80% de los pacientes se pueden transformar. Es por eso que anteriormente se le daba el término, se le llamaba preleucemia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Con la biometría hemática, vemos una, dos o todas las líneas caídas de la sangre, la anemia, leucopenia, plaquetopenia. En un frotis de sangre periférica vemos que las células no están bien formadas. Nosotros ya sabemos cómo están formadas esas células y cuando vemos esto, vemos células pero completamente displásicas. Hacemos nuestro aspirado de médula ósea y checamos la displasia que tienen, los cambios displásicos que tienen todas las celulitas. Y por último, hacemos estudios cromosómicos para saber qué anormalidades genéticas va presentando estas células y por qué se van deteriorando conforme va pasando el tiempo.
Entonces, en conclusión, causa desconocida, complicaciones asociadas a la baja de sus células, con la transformación leucémica, los síntomas anemia, sangrado y procesos infecciosos, el diagnóstico ya con una aspirado de médula ósea, sangre periférica y una biometría hemática, y el tratamiento de soporte, dándole tratamiento a la anemia, a la plaquetopenia y a los procesos infecciosos asociados a la leucopenia. Entonces, estas son prácticamente las enfermedades. Si se fijan, tuve que separar un poquito porque sí tienen distintas características. Algunas, ¿cuál es el gran denominador? La anemia, la trombocitopenia y la leucopenia. Entonces, ese es en general como cursaría una enfermedad hematológica. ¿Qué concluimos con esta plática? La hematología, digo, yo creo que es porque soy hematólogo, pero no sé, pero se me hace una especialidad fascinante. Muchos trastornos se diagnostican y se tratan. Eso es lo fascinante de esta especialidad, que ves anemias, que ves coagulación, que ves neoplásico, en fin, ves muchas cosas. El cáncer hematológico, como lo vimos en las diapositivas de cómo se clasifica, es muy extenso. Todas las enfermedades tienen un tratamiento y prácticamente un tratamiento específico. Antes se daba quimioterapia así a todo, y a ver a quién le iba bien, a quién le iba mal. Actualmente casi cada enfermedad tiene un tratamiento muy específico, y aunque no lo creamos, todavía nos queda mucho por investigar y por descubrir. No sé si tengan dudas y preguntas, porque con esta diapositiva terminé esta plática. Muchas gracias, lo quiero felicitar. Realmente nos ha dado un panorama general de lo complejo y de lo importante que es esta área de la medicina, y pues que estemos alertas también para detectar cualquiera de estos signos y síntomas para poder canalizar tempranamente a los pacientes. Y pues bueno, creo que también desde el punto de vista de los estudios genéticos, cada vez se hacen más diseños para que el número de pruebas se sintetice en paneles y se analicen simultáneamente varios genes, y con esto se reduzcan los costos de los estudios. Así que pues esperemos que más adelante estos costos bajen más para que se puedan determinar en los pacientes y les ayude, como bien decía, para el diagnóstico y pronóstico de estas condiciones. Yo creo que va a valer la pena volver a ver esta plática porque realmente está muy didáctica, pero bueno, la complejidad quedó en evidencia. Claro, sí, sí, sí. Y como usted lo dice, doctor, cada vez vamos a tener que implementar más estudios de genética para poder dar o conocer un poco más estas enfermedades, concluir más diagnósticos, dar mejores tratamientos, dar un pronóstico más certero, porque muchas veces con todo lo que tenemos tratamos de dar el pronóstico, pero pues nos quedamos cortos. Entonces, todos estos estudios genéticos que vienen, que ya muchos se pueden hacer, hay otros que por el costo no podemos, pero todo esto es el presente. Muchas veces decimos, es el futuro. No, es el presente de la oncohematología. Entonces, ojalá que sí, efectivamente, como dice, que ya sea con el apoyo de la industria farmacéutica, con el apoyo de instituciones, podamos categorizar correctamente a todos estos pacientes para un mejor beneficio. Sí. Es el reconocimiento para usted. Muchísimas gracias. Y pues seguimos trabajando juntos, afortunadamente, en este gran equipo que se ha formado. Sí, doctor, muchísimas gracias a todos por su tiempo, y sí, efectivamente a seguir trabajando y educándonos cada vez más. Enhorabuena y muy buenas noches a todos.